voy a presentar al ponente de hoy y de toda la semana. Y bueno, su nombre es Valerian Gangueveli, que está ahí en segunda fila, viene junto a su esposa Valeria. Y Valerian es maestro de enseñanza evangélica en colegios de educación primaria. Valerian es originario de Georgia y Valerian entregó su vida a Jesús con 18 años tras haber pasado 4 años de una búsqueda intensa del sentido verdadero de la vida. Es ahí donde nace su pasión por la teología, es decir, de entender la enseñanza de Dios. También nace su pasión por la evangelización, que es comunicar la enseñanza de Dios, la buena noticia, el evangelio. Y también nace su pasión por la apologética, que consiste en proveer respuestas a preguntas y objeciones sobre la verdad y sobre la razonabilidad de la fe cristiana bíblica. Valerian se graduó en Magisterio Musical en la Universidad Autónoma de Madrid en 2011, en Magisterio de Enseñanza Religiosa Evangélica en el Centro Superior de Enseñanza Evangélica de la FEREDE en 2014, en Teología en el Seminario Bíblico de Fe en 2014, en el Máster de Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid en 2017. Además, estudió apologética en Wycliffe Hall en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, en el año 2018, y actualmente se encuentra cursando el máster en Filosofía de la Religión en la Universidad de Innsbruck, Austria. Se dedica a la docencia de la enseñanza religiosa evangélica, como ya he dicho, en escuelas públicas españolas, y le apasiona hablar de Jesús y responder a preguntas de los estudiantes universitarios sobre la veracidad del cristianismo. Valerian imparte talleres de apologética y de evangelización en iglesias evangélicas de su ciudad y de su país, España, y a nivel de iglesia local sirve en una iglesia de Logroño en el área de la evangelización y en el área de la predicación de la palabra. En 2020 Valerian empezó su ministerio online para servir al resto del mundo hispano y como parte de este ministerio creó en el año 2022 el proyecto EAE, que es un proyecto de asesoramiento y formación de evangelistas, apologetas y educadores cristianos evangélicos. Entre sus temas de interés encontramos el evangelio, el sentido de la vida, el análisis y coherencia lógica de las religiones y de las cosmovisiones, sectas y religiones, la deidad de Cristo, la Trinidad, el canon del Nuevo Testamento, Jesús en el Antiguo Testamento, la confiabilidad de la Biblia, la filosofía de la religión, el Jesús histórico, omnisciencia, predicación cristocéntrica, apologética e historia de la Iglesia y seguro que alguno más que se me escapa. Hoy concretamente va a tratar el tema, si lo habéis visto en el cartel, que seguro que muchos lo habéis visto, que ha titulado La Biblia, el libro inspirado por Dios para la humanidad. Así que sin más, le vamos a dar paso a Valerian y que tome la palabra. Bueno, pues un gusto saludaros a todos, hermanos y hermanas. Qué gusto estar aquí en Murcia, en Archena. Y es un privilegio para mí poder dirigirme a todos vosotros y hablar a lo largo de esta semana y hoy en particular acerca de este tema que ya nos ha presentado Kevin, la Biblia, el libro inspirado por Dios para la humanidad. Me gustaría pues que veamos a continuación la pregunta, ¿por qué la Biblia? Fijaos, la Biblia, como cristianos evangélicos, toda nuestra vida gira en torno a la Biblia, como palabra de Dios. Si todo tu tiempo, tu esfuerzo, tu empeño, tu sabiduría, todo lo que tengas, lo vas a invertir para estudiar y para tratar de vivir lo que dice el mensaje de este libro, conviene saber por qué la Biblia en primer lugar. ¿Sí? Hay muchas personas que son cristianas o son de ideas cristianas por tradición, porque han nacido en una familia que tiene esta visión del mundo, porque han nacido en Occidente, ABC, lo que sea.
Pero la gran pregunta es, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia tiene que ser el manual de instrucciones de mi vida y de tu vida? O quizás todavía no eres una persona creyente y la pregunta es, entre tantas religiones, entre tantos libros sagrados y entre tanta buena literatura que hay por ahí, ¿por qué la Biblia como el manual de instrucciones de nuestra vida? ¿Por qué la Biblia como la máxima autoridad sobre nuestra vida? Esta es la pregunta que quiero que abordemos en esta mañana. Y lo vamos a hacer a través de la respuesta a 8 preguntas. La primera, ¿qué es la Biblia? La segunda, ¿qué dice sobre sí misma? La tercera, ¿es eso verdad? ¿Eso que dice sobre sí misma? Siguiente, ¿por qué estos libros, los que la componen, y no otros que podrían componerla? 5. ¿Ha llegado su texto fielmente hasta nuestros días? Una pregunta muy importante, ¿verdad? 6. ¿Tiene contradicciones internas? 7. ¿Se corresponde con la realidad externa? Y 8. ¿Por qué sola Escritura? ¿Por qué no tenemos una autoridad equivalente a la Escritura y nos regimos por esta sola? Lo vamos a ver, Dios mediante, en esta tarde. Bien, pues, ¿qué es la Biblia entonces? Vamos a abordar la primera. ¿Qué es la Biblia, amigos y hermanos? La Biblia es un libro extraordinario de por sí, incomparable con cualquier otro volumen de literatura por su propia naturaleza. Está compuesta de 66 libros, escritos en 3 idiomas, en 3 continentes, durante unos 1500 años, por más de 40 autores, la mayoría de los cuales no se conocían entre sí y eran de clases sociales totalmente distintas, desde reyes hasta campesinos. Y sin embargo, este gran libro es armonioso en todas sus partes, con una coherencia jamás vista en otras obras literarias de la literatura universal. Pero ¿sabéis? Lo más especial es que toda la Biblia nos habla y apunta a la llegada de una sola persona, Jesús de Nazaret, el Mesías, Rey y Salvador prometido por Dios, ya desde Génesis capítulo 3, versículo 15, quien salvaría a los seres humanos de su mal más grande, su separación de Dios, actual y también futura. Él, el Mesías, nos haría volver a la casa de Dios, al reino, al Padre. Segunda pregunta. Vale, hemos visto que la Biblia es un libro extraordinario, grandioso, incomparable. Pero ¿qué dice acerca de sí misma? Veamos en primer lugar un famosísimo pasaje en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, y lo pongo de la Biblia textual. Y dice: ya que desde niño, dice Pablo a Timoteo, su discípulo, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que es por la fe que hay en Jesús el Mesías, que es por la fe, ¿sí?, en Jesús el Mesías. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Hermanos, si esto es lo que dice la Biblia sobre sí misma, ciertamente si esto es lo que dice sobre sí misma, y resulta que es verdad, como veremos en la sección siguiente,
Fijaos las conclusiones de esto. Las conclusiones son que es un libro inspirado por Dios, exhalado por Dios. La palabra theopneustos en griego quiere decir exhalado por Dios. Básicamente que todo lo que aparece ahí, cada palabra que aparece ahí, tiene el sello de Dios detrás de esta. No la ha escrito un autor de la Biblia así porque le vino en gana una mañana que se ha sentado a escribir, sino que había un propósito, una dirección providencial de Dios sobre cada palabra escrita en los manuscritos originales de la Biblia. Y esto, amigos, es impresionante. Dice que es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección. Es lo que necesitamos. Para la instrucción en la justicia, cosa que no somos, porque dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que necesitamos es ser instruidos en la justicia, que es como es Dios. A fin de que el hombre de Dios, el creyente, el Hijo de Dios, esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. ¿Sabéis? En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo tanto, no fuimos salvos por obras que hubiéramos hecho, sino para obras. Hay un propósito en nuestra salvación y es que seamos esos hombres, esas mujeres de Dios, que Dios quiere que seamos completamente calificados, equipados para toda buena obra. Dice que nos creó para buenas obras. Bueno, pues para que tú hagas esas buenas obras para las cuales Dios te ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, necesitas la Biblia para estar equipado para toda buena obra. Y no solamente necesitas leerla, necesitas estudiarla, necesitas conocerla bien, necesitas escudriñar la Escritura. Y de esta manera, poniendo en práctica lo que aprendes de la Escritura, vas a poder ser equipado en la práctica y no solo en la teoría, para toda buena obra, que es para lo que te ha creado en Cristo Jesús, que es para lo que Él te ha salvado, si eres un hijo de Dios. Veamos otro pasaje conocido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. En el primer pasaje que hemos visto, nos dice que la Escritura es theopneustos, inspirada, exhalada por Dios. Aquí nos está diciendo no tanto lo que es el texto en sí mismo, sino lo que nos está diciendo es de qué manera hemos llegado a tener ese texto. Y la manera en la que, según el versículo 20, hemos llegado a tener ese texto es a través de los santos hombres de Dios que fueron guiados, dice ahí en la Reina Valera, inspirados, aquí dice guiados, la palabra es distinta a la del pasaje anterior, es feró, es guiados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu Santo a la hora de hablar lo que dijeron, lo que ellos nos comunican. Entendiendo primero esto, hermanos, que ninguna profecía, ninguna palabra comunicada de parte de Dios, ¿sí?, surge por iniciativa propia. Como os decía antes, no es que una mañana se ha levantado Pablo o Pedro y dice, venga, vamos a escribir la palabra de Dios. No, sino que detrás del propósito humano, detrás
del diseño que ellos tenían, igual dividirlo en tal sección o pensar, bueno, como por ejemplo el Evangelio de Juan, voy a hablar de las 7 señales que dio Jesús acerca de su identidad. Bueno, eso es un plan, pero detrás de ese plan está el Señor, está el Espíritu Santo, quien ha dirigido a cada autor bíblico para decir exactamente lo que nos llega a decir. Y fijaos lo que nos dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética, porque es palabra de parte de Dios. Palabra profética más segura. ¿Y sabéis a qué se refiere cuando dice más segura? Eso es increíble cuando lo pensáis. Porque ciertamente es más segura que la opinión humana. Ciertamente pretende ser más segura que la tradición o transmisión oral de enseñanzas y prácticas. Pero lo más interesante es que justo encima él nos estaba hablando de la experiencia que ha vivido en el monte de la transfiguración, donde escuchó la voz de parte de Dios: este es mi hijo, a él oíd. Él, Santiago y Juan escucharon la voz del cielo que les estaba diciendo que hagan caso a Jesús, que es el Hijo de Dios, el elegido. A él oíd. Y después nos sigue diciendo que hacéis bien en estar atentos a la palabra, a la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es la palabra más segura que cualquier revelación que tú puedas tener, más segura que muchas de las experiencias que tú tienes en la vida. Y dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ciertamente nuestras opiniones, las opiniones humanas, la especulación, y este mundo es un lugar oscuro. Y quien trae luz es Jesucristo, por el Espíritu Santo, en nuestra vida, a través de la Escritura. Y esta es la palabra de la que tenemos que estar agarrados, aferrados a ella, con una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria. Dice, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana, Jesús, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia. De hecho, lo que conocéis en la Reina Valera, que no es de interpretación privada, una mejor traducción de eso es que no surge por iniciativa propia. No es que tú no la puedes interpretar de manera privada, aunque tampoco. Pero el mensaje de la Escritura aquí es que no es por iniciativa propia, lo que dice, nos llega a decir los autores de la Biblia. Bien, visto esto, hemos hablado sobre qué dice sobre sí misma. Vamos a ir a unos pasajes más rápidos, ¿vale? Unos textos, para ir viendo qué más nos dice. Por ejemplo, tenemos un texto del Antiguo Testamento. La suma de tu palabra, Salmo 119, 160 y 105, ¿vale? La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo decreto de tu justicia. ¿Qué es verdad? La suma de la palabra de Dios. El conjunto de los 66 libros que tú tienes. Por eso es muy importante reunir toda la literatura que ha sido inspirada por Dios. Cuando tú interpretas un texto, se nos dice en las clases de hermenéutica, las clases de interpretación bíblica, que hay que considerar lo que dice el texto en su contexto inmediato, lo que dice el autor y después lo que dice la analogía de toda la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en todo su contexto a través de toda la historia de la Biblia? Sobre un tema en particular, sobre un concepto, sobre un pasaje, sobre una doctrina. Por eso es tan importante que la verdad es la suma de la palabra de Dios en este caso. Y eterno todo decreto de tu justicia. Y el versículo 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Hemos dicho, como nos decía Pedro, ¿no?, que es algo que alumbra, es como una antorcha de la que tú tienes que estar agarrado, porque el mundo en el que vives es oscuro. Y tu manual de instrucciones, tu luz en medio de esta oscuridad del mundo es
la Biblia, el libro de Dios, inspirado por Dios para la humanidad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Veamos Mateo 4:4. Dice, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué concepto tiene Cristo de la palabra de Dios? Empezamos a verlo a partir de aquí. Dice, le contesta a Satanás respecto de la tentación de convertir las piedras en pan. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, y eso lo dice la Escritura en el Antiguo Testamento, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vivirá por toda palabra de Dios. ¿Sabéis que Dios hizo al hombre por su palabra? Nos dice la Biblia. Todas las cosas fueron creadas por Jesús, que es el Logos, la palabra de Dios. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esa palabra está plasmada en páginas, en rollos antiguamente, en los manuscritos. De manera que tú puedas ser alimentado por ese pan de parte de Dios, que es la palabra de Dios para tu alma. Lucas, capítulo 21, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién lo dice eso? Jesús. Hablando de la segunda venida, hablando de lo que esperamos, ¿verdad? Que suceda como iglesia. Esperamos que Jesús venga por segunda vez y nos está diciendo, el cielo y la tierra pasarán. Es más fácil que pase el cielo y la tierra antes que alguna de las palabras de Dios se deje de cumplir. Y aquí nos dice algo análogo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Sus palabras, las palabras de la palabra de Dios en persona, que es Jesús. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Veamos entonces, Lucas 16, 17, dice, pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, que caiga un trazo de la letra de la ley. ¿Qué os parece? Es más fácil que este mundo deje de existir antes que deje de cumplirse algo de lo que está escrito en la palabra inspirada por Dios. Me gustaría que penséis qué concepto tan alto tiene que tener Cristo de las Escrituras para decir algo así. Imagínate una I latina, un trazo que está encima de la I latina, ¿vale? Todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir. Cuando te acercas a la Biblia, te estás acercando a la palabra más segura de Dios, a la guía más segura en la vida. Y es más fácil que se termine el mundo que caiga un trazo de la letra de la ley. Y este versículo que no te puede dejar indiferente, Juan capítulo 10, versículo 35, la Escritura no puede ser quebrantada. ¡Wow! Ahí les dice a los judíos que la Escritura no puede ser quebrantada. Se hacía referencia a un pasaje del Salmo 82, si no me equivoco de memoria, y les está diciendo a su audiencia, le dice, la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Qué quiere decir esto? Que la Escritura es infalible, que la Escritura no se equivoca, que no puede ser no cierta. ¿Os dais cuenta, hermanos, lo que nos está diciendo Jesús? Que el libro que tú tienes ahí no puede no cumplirse, no puede fallar en el propósito con el que se ha escrito, no puede fallar en sus predicciones, no puede fallar en la eficacia de lo que se dice, no puede ser quebrantada.
porque no es palabra falible humana. Esto desde luego tiene unas consecuencias muy importantes para la teología, para nuestra bibliología, lo que entendamos acerca de la Biblia. La Escritura no puede ser quebrantada. ¿Cuál es la convicción de Cristo acerca de la Biblia? Y en concreto aquí hablamos de la Escritura como Antiguo Testamento, el canon hebreo, pues que no puede ser quebrantada. Ya luego hablaremos del Nuevo Testamento, ¿no? Pero ya nos lo adelantó, ¿verdad? Mis palabras no pasarán. Ese mismo tipo de lenguaje. Y las palabras de Cristo, como bien sabéis, pues se recogen a través de los escritos del Nuevo Testamento. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Veamos, por favor, la tercera parte. ¿Es eso verdad? Vale, todo lo que hemos visto son dichos, son pretensiones. Pero ¿es verdad eso que dice la Biblia? Vamos a verlo. Porque cualquier libro podría decir cosas grandes acerca de sí mismo. Y podría pintarse muy bonito. Si se sabe uno explicar bien, ¿no? Pero ¿es verdad lo que dice la Biblia? Eso es en última instancia lo más importante. ¿Por qué vas a apostar tu vida? ¿Por qué vas a dejarte dirigir por la Escritura si no fuera verdad? La Biblia ha cumplido sus predicciones a escala de la historia. En la sucesión de imperios y en la persona de Jesús, en su nacimiento, vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión, cumpliendo más de 300 profecías y más de 20 cumplidas en el solo día de su crucifixión. Esa es nuestra conferencia mañana, acerca de las profecías. Esto desde luego es un indicativo de que es verdad, ¿sí o no? ¿Qué libro ha podido hacer esto? Siguiente. Acerca de su resurrección, tenemos además testimonios múltiples e independientes, algunos de los cuales se remontan a menos de 5 años después de su muerte, y lo está recogido en 1 Corintios 15, 3 al 8, donde Pablo comunica el credo recibido durante su visita a Jerusalén, cuando estuvo con los discípulos mismos de Jesús. Jesús se apareció a unas 515 personas, de las cuales la mayoría estaban vivas mientras Pablo relataba eso. Si Jesús no hubiera resucitado, sus contemporáneos podrían averiguarlo tan solo conversando con los testigos oculares. Bien, si Cristo ha resucitado, nuestra fe no es vana, diría Pablo. Este mensaje es verdadero y debe ser predicado. El mensaje principal de la Biblia y del Nuevo Testamento es quién es Cristo y que Él ha resucitado. Lo que estamos recordando el domingo, ¿sí o no? Domingo de Resurrección. Y sobre este tema hablamos el viernes, la resurrección de Jesús. ¿Es eso verdad? Entonces, vamos a verlo, más evidencia. Los apóstoles sellaron su testimonio ocular del Jesús resucitado, a quien han visto resucitado, con su propia sangre. Se sabe que fueron martirizados porque no podían negar lo que habían visto y palpado. Y desde un punto de vista estrictamente histórico podemos afirmar que tenemos buena evidencia de que varios de los apóstoles, ciertamente, históricamente se puede verificar, que murieron como mártires por su fe. Y la otra cuestión es que evidentemente, pues como sabéis, que los cristianos fueron perseguidos desde un principio, tanto por las autoridades de Jerusalén como después en el mundo pagano, persecuciones locales, persecuciones imperiales, etcétera, etcétera. Pero lo que se puede afirmar también con seguridad
y también desde un punto de vista histórico, es que los apóstoles estaban dispuestos a morir por su fe en Jesús, Jesús resucitado, que es la base, que es lo que les ha terminado de convencer cuando vieron a Jesús. Y dice el Evangelio, nos dice Lucas más bien, que se ha ido apareciendo a lo largo de unos 40 días después de su resurrección, de manera que les seguía enseñando, para que cualquier duda desaparezca y puedan ser el fundamento de la enseñanza cristiana para nosotros y para la Iglesia. Veamos entonces qué más nos dice la Escritura. Dice Hechos 17:30, pues bien, dice Pablo a los atenienses, Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que dejen de vivir para sí mismos, que se vuelvan a Dios, que le den el mando sobre su vida a Cristo como Señor y dejen de mandar sobre su propia vida. ¿Por qué? Por cuanto Dios ha establecido un día, versículo 31, en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué es la resurrección de los muertos, amigos? Es la garantía por parte de Dios de que Jesús es quien dijo que es y de que Él es el elegido para traer justicia al mundo, para juzgar con justicia. Él es el elegido. Y la manera en la que Dios te lo comunica es a través de la resurrección. ¿Hizo milagros? Sí, pero los profetas también. ¿Dijo cosas que los profetas no dijeron? Ciertamente lo dijo. Murió, y eso podía hacer pensar a todos que ¿será que no era quien decía que era? ¿Cómo muere como un malhechor en el castigo más vergonzoso? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido esto en la vida de su Mesías? Pero es que al tercer día lo resucita. Y eso significa que Dios vindica las pretensiones divinas y mesiánicas de Jesús de Nazaret. Presenta garantía. ¿Cuál es la garantía? El testimonio ocular de una multitud de personas que afirman haber visto y haber estado y haber palpado a Jesús resucitado. Una evidencia más acerca de que es verdad. Veamos el Antiguo Testamento. Estamos hablando de si es verdad toda la Biblia. Veamos sobre el Antiguo Testamento entonces. De este modo, gracias a la afirmación constante de Jesús del origen divino e infalible del Antiguo Testamento y 2, a su subsecuente resurrección, entendemos que Dios ha validado todas las enseñanzas y dichos de Él. El Dios verdadero no resucitaría a un falso maestro, a alguien que dijera errores, mentiras. En cuanto al Nuevo Testamento, a su vez nos damos cuenta de que gracias a la presciencia, es decir, el conocimiento previo de Dios de todas las verdades, gracias a la presciencia y providencia divinas, la providencia, sabéis, es la que Dios dirige todas las acciones que suceden en el mundo para que sus propósitos se cumplan. Entonces nos damos cuenta de que gracias a la presciencia y la providencia divinas, Dios se aseguraría de que sus apóstoles y profetas del nuevo pacto llegaran a poner por escrito exactamente lo que Él querría dejarnos a todos registrado como culminación de la revelación de la Sagrada Escritura, y de que su pueblo, la Iglesia, reconociera sin error la voz de su novio y buen pastor, Jesucristo, a semejanza de cómo había guiado Dios previamente al pueblo de Israel para que no fallase en reconocer los libros autoritativos e inspirados del Antiguo Testamento. Concluimos de esta manera
Llegamos a asegurarnos de la inspiración tanto de las escrituras hebreas del periodo del Antiguo Pacto como de las del Nuevo. Como hemos visto, Jesús ha afirmado la infalibilidad de la Escritura del Antiguo Testamento y también implícitamente promete un Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Para eso vino. Él es la culminación de la revelación. Dios habló a los padres por los profetas, ahora nos habló en su Hijo Jesucristo. Con Él se tenía que cerrar la Biblia. Dios en Jeremías había prometido que haría un nuevo pacto. No como aquel pacto primero, sino un nuevo pacto. Entonces, la Escritura terminaría con la revelación de Jesucristo. Bien. Y la Iglesia, pues, se reconocería, ¿verdad?, aquello que los apóstoles, guiados por el mismo Señor, habrían puesto por escrito y lo llegarían a reconocer como la voz del buen pastor. Bien, sigamos. Punto 4, la pregunta 4 que abordamos hoy es: ¿por qué estos libros y no otros? ¿Por qué estos libros y no otros? Bien, como Iglesia de Jesús creemos en la veracidad e inspiración de los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él, el Mesías resucitado, creía que el Tanaj, el Antiguo Testamento, que formado por Torah, Nebim y Ketubim, es la verdadera e infalible palabra de Dios. Para los que no sepáis, Torah es el Pentateuco, Nebim son los profetas y los Ketubim son los escritos, ¿vale? Por ejemplo, Nehemías, Esther y demás. Estas son las tres secciones que Jesús afirma como palabra de Dios. Eso lo podemos ver, por ejemplo, ¿no?, al final de Lucas, donde dice que lo que se dice en la ley, los profetas y los salmos se tenía que cumplir. Los salmos era el primer libro de los Ketubim. Entonces, como Iglesia de Jesús creemos en la veracidad e inspiración de los libros del Antiguo Testamento porque Él, el Mesías resucitado, creía que el Tanaj es la verdadera e infalible palabra de Dios. Siguiente. El Antiguo Testamento en los días de Cristo, como acabo de indicar, tenía esas tres partes y tenía los mismos 39 libros que hoy tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Solo que se dividían de otra manera, quedando como 22 o 24, como han atestiguado autores judíos de aquellos días, como pueden ser Flavio Josefo o Filón de Alejandría. Básicamente, para que entendáis qué es esto de ser dividido de otra manera, es que primera y segunda de Samuel es Samuel, primera y segunda de Crónicas es Crónicas, Nehemías y Esdras van juntos en un mismo rollo, en un mismo libro, etcétera, etcétera, de manera que llegan a formar 22 o 24 según estos autores. Entonces, la Iglesia del Nuevo Pacto ha ido reconociendo los libros inspirados y autoritativos paulatinamente. Primero los 4 evangelios. Al final del siglo I, inicios del siglo II, estaban claramente utilizados, citados como palabra de Dios, con la autoridad, divulgados por el Imperio Romano. Primero los 4 evangelios y las epístolas de Pablo, también muy importante. Siglo I e inicios del siglo II. También Primera de Juan, estaba en una gran estima, Primera de Pedro y el Apocalipsis de Juan, y después el resto. Llegando a un consenso acordado en el siglo IV, inicios del V, cuando ya podían reunirse los cristianos libremente y sin persecución por parte de las autoridades imperiales. La Iglesia reconoció los libros que cumplían el criterio de 1. Apostolicidad, haber sido escritos por un apóstol o por un compañero de un apóstol. 2. Ortodoxia, ¿sí?, que nos están contando la doctrina, las enseñanzas tal cual
pues fueron enseñadas por los apóstoles de manera oral y que son consistentes con el Antiguo Testamento y su teología. Tercer filtro, universalidad o catolicidad, es decir, que estén, la palabra católico, universal, que hayan sido utilizados por todo el Imperio Romano, que a lo largo y ancho del Imperio Romano las iglesias cristianas estuvieran utilizando ese libro en la lectura de su liturgia, ¿vale? En los cultos. Y 4, espiritualidad. Es decir, que ese libro en particular haya tenido una capacidad de transformación de la vida de la persona. La espiritualidad y la moralidad se habla también. Es decir, que tenga una moral cristiana, una moral real, una moral elevada. Y espiritualidad en el sentido de que cambie tu vida, que Dios te hable a través de ese libro. Con esos 4 criterios, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, ha escuchado la voz de su novio, del buen pastor de la iglesia, y ha reconocido los 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Bien, ¿ha llegado fielmente su texto hasta nuestros días? Pregunta número 5. Veamos entonces. ¿Ha llegado bien este texto? Ya hemos hablado un poquito del canon, hemos hablado de muchas cosas en esta tarde, pero ¿cómo sé que me ha llegado bien? Porque una cosa es lo que fuese al principio, por el siglo I, II, III, IV, y otra cosa es hoy, siglo XXI. Veamos. Dice ahí, limitaciones anteriores, ¿no? Hasta el siglo XX, las copias más antiguas del Antiguo Testamento databan del siglo V después de Cristo, generando dudas sobre su fidelidad. Vamos a verlo. Esta parte es muy interesante. Mientras que las copias más antiguas del Antiguo Testamento, de las que disponemos hasta el siglo XX, eran del siglo X después de Cristo, hace 10 siglos, no podíamos estar totalmente seguros de que los escribas judíos no hubiesen alterado su contenido intencionada o accidentalmente. Es gracias a un descubrimiento arqueológico del año 1946 al 47 de monumental importancia, el de los rollos del Mar Muerto, que podemos estar seguros de una fiel transmisión del Antiguo Testamento desde hace más de 2000 años y desde los tiempos de Jesús hasta el siglo X después de Cristo y hasta nuestros días. Esto se debe a que en Qumrán, una ciudad del actual Israel, en diversas cuevas se encontraron descubrimientos de los tiempos de Jesús y de los siglos inmediatamente anteriores. Circa 250 a.C. al 66 después de Cristo, copiados y guardados por una comunidad religiosa judía contemporánea de Jesús y de sus apóstoles, conocida en la literatura académica como Comunidad de Qumrán. En ese descubrimiento son hallados prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento. Estos, al haber sido estudiados y comparados con el texto masorético, el más antiguo que hasta entonces poseíamos del siglo X después de Cristo, resulta que coinciden de manera realmente sorprendente para todo el mundo escéptico. Así quedó claro que los copistas judíos hicieron un gran trabajo de transmisión del texto del Antiguo Testamento. Además, y como si fuera esto poco, poseemos copias de traducciones del Antiguo Testamento al griego y a otros idiomas antiguos que tanto antes como ahora nos pueden servir de referencia para comparar los manuscritos del Qumrán con el texto del siglo X y las copias posteriores y poder hacer una crítica textual con el fin de conocer las lecturas más exactas del texto del Antiguo Testamento en detalles como palabras o frases específicas.
Por todo ello, no hay bases para dudar de la fiel transmisión del Antiguo Testamento, amigos, hasta nuestros días. Veamos qué hay del Nuevo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, tenemos la increíble cantidad de más de 5.700 manuscritos en su idioma original griego, que se fechan, fijaos, entre la primera mitad del siglo II y el final de el final de la Edad Media, cuando se inventó la imprenta de Gutenberg. Como si esto fuese poco, tenemos muchísimos más manuscritos de las traducciones tempranas de la Biblia en general y del Nuevo Testamento en particular, a idiomas como el latín, el siríaco, el gótico, el etíope, el armenio y el georgiano, entre otros. Todos juntos llegarían a ser más de 25.000 copias previas a la invención de la imprenta. ¿No es increíble? Habría que notar aquí, amigos, que esto no es nada frecuente. Esto no sucede con ningún volumen de literatura antigua, donde el número de manuscritos, suele oscilar entre decenas y centenas en el mejor de los casos, pero no miles. Por ende, si uno quiere poner en duda la confiabilidad del Nuevo Testamento, por el número de copias disponibles, tendría que renunciar a la fiabilidad de la transmisión de toda la literatura antigua, sin excepción. Seguro que para algunos esto es totalmente nuevo. Fijaos, una comparación en números de manuscritos hallados, ¿vale? Ahí tenemos en un color el lapso de tiempo en años y en otro el número de copias. Fijaos, el lapso de tiempo, en el caso del Nuevo Testamento, desde el momento en que se escribe, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, hasta la copia más antigua que se ha encontrado de un fragmento que se conoce como John Rylands, del año 125-130 más o menos, después de Cristo, se encontró en Egipto, y hay unos 40 años de distancia. Es decir, aunque no lo sea, teóricamente, por la edad que tiene, podría ser fácilmente el original. Un trocito de ese original autógrafo escrito por Juan. Fijaos el número de copias. En cierto momento, seguramente hace un par de años o así, llevamos por 5.824 copias de manuscritos griegos del idioma original del Nuevo Testamento, como os he dicho, sin contar todas las copias de traducciones a otros idiomas antiguos, que llegan a 25.000 entre todas. Bien, fijaos, a los griegos les gustaba Homero. Fijaos, han copiado bastante de Homero, ¿no? Y hay un lapso también muy interesante, 400 años. Pero fijaos, si a los historiadores no les intimida o no les molesta esta distancia en años y ese número de copias tan modesto en comparación, ¿qué debemos pensar acerca de la fiel transmisión del texto del Nuevo Testamento, que es la base de la fe cristiana? Bien, sigamos con este punto. Entonces, al hacer una comparación entre el Nuevo Testamento conocido en tiempos del Renacimiento y los manuscritos más antiguos hallados en siglos posteriores, gracias a la ciencia de la crítica textual, descubrimos que a pesar de los muchos errores de copia que se pueden encontrar al tratarse de más de 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, realmente ninguna doctrina cristiana fundamental es afectada por estas. Además, gracias a esta ciencia, sabemos que el Nuevo Testamento original, no os perdáis esto, nos llegó con una precisión del 99,5%, de modo que cuando
leemos las versiones modernas del Nuevo Testamento de hoy, prácticamente estamos leyendo lo que fue escrito en el siglo I por los mismos apóstoles de Cristo y sus fieles compañeros. Esto a mí me impresiona. La providencia de Dios en cuidar de la transmisión fiel de las Escrituras. El 0,5% tiene que ver con diferencias poco importantes que, aparte de que no afectan a ninguna doctrina fundamental, como acabo de mencionar, como ya se ha mencionado, ¿no?, está basado en diferencias principalmente de palabras, donde no se sabe si el original tendría esta u otra palabra que se escribe de manera semejante en griego. Estas dos lecturas posibles de una decena de versículos solamente han de ser evaluadas a la luz del contexto del pasaje en el que se encuentran, recordando que ambas opciones tienen un apoyo considerable en la evidencia manuscrita. Esto se llaman las variantes textuales. De manera que el intérprete tendrá que tenerlas siempre en cuenta. Así, vista esta explicación, vemos que no hay bases para dudar de la fiel transmisión del Nuevo Testamento hasta nuestros días. La sexta pregunta, ya nos estamos acercando al final, ¿verdad? ¿Tiene contradicciones internas? La respuesta rápida es no, ¿vale? La respuesta rápida es no. Por la gracia de Dios, llevo casi 17 años siguiendo a Jesús. De estos 17 años he podido compartir la palabra de Dios, el Evangelio, con muchas personas. He hablado con musulmanes, he hablado con algunos judíos, con ateos, con escépticos. Siempre me cuestiono, siempre reviso mis propias creencias, si están bien interpretadas a la luz de la palabra. Si la Biblia realmente tiene esas contradicciones, porque si las tiene, si las tuviera, pues me interesa saberlo. Porque entonces tendríamos que renunciar, por ejemplo, a la inerrancia en un sentido más fuerte de esa doctrina, de que la Escritura ni siquiera puede contradecirse. Tendríamos que renunciar a este tipo de enseñanza y limitarnos a decir que la Escritura no falla en aquello que nos quiere comunicar acerca de lo que importa, el que es la salvación. Pero sin embargo, yo hasta ahora todavía no me he encontrado con ninguna contradicción, amigos. Después de debates, después de conversaciones, después de mirar, porque siempre acabas encontrando una solución si estudias. Una contradicción, ¿vale?, es una afirmación y una negación de una misma cosa expresada siempre que se refieran al mismo tiempo y en el mismo sentido. Vamos a decirlo así, en lógica, ¿no? A y no a. A es, la afirmación. Afirmar una cosa y negarla al mismo tiempo, pero también en el mismo sentido. Uno puede afirmar una cosa en sentido literal y poéticamente, aparentemente, contradecir esa cosa, porque es otro tipo de lenguaje, se expresan emociones, lo que sea. Pero una contradicción, si lo que queremos es acusar a la Biblia de tener contradicciones, debemos hallar en ella una afirmación y una negación de una misma cosa expresada siempre al mismo tiempo y en el mismo sentido. Un ejemplo de una contradicción que, por ejemplo, nos podríamos encontrar si leemos la Biblia. Imagínate que la Biblia dijera: Judas se ahorcó después de intentar devolver las 30 piezas de plata. Y otro pasaje dijera: Judas no se ahorcó después de intentar devolver las 30 piezas de plata. Sería dentro de un mismo tipo de género literario, sería dentro de una especie de historia biográfica, evangelios, o Hechos de los Apóstoles, que busca contar la historia, por ejemplo. Y si esta segunda frase estuviera ahí, desde luego esto sería una contradicción, y habría que ver si en los manuscritos más tempranos
que disponemos estuviera eso así. Pero el caso es que este tipo de cosas que os estoy mostrando ahora mismo es una contradicción, es A y no A. Esto no existe en la Biblia. Y de todas las supuestas, he leído un documento que se llama Las 101 contradicciones que hizo un clérigo musulmán. Pues no son contradicciones. Es que no se ha molestado en estudiar para ver cómo resolverlas. Son dificultades, son aparentes contradicciones, pero no son contradicciones si te pones a estudiar la palabra. También hay una incoherencia allí, ¿verdad? Por ejemplo, el musulmán trata de justificar el Corán cuando decimos que tiene contradicciones y dificultades insalvables. Nos viene y nos dice, no, pero es que hay que mirar el contexto. No, pero es que esto era así. Siempre tratando de justificarlo, supuestamente con un mayor conocimiento que su oponente. No obstante, cuando llega a la Biblia, cualquier cosa que sea una contradicción, no nos interesa, ¿verdad? No interesa. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de hacer da'wah, ¿no? De alcanzar, a invitar a los no cristianos, a los infieles a la fe islámica, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, ¿vale? Si tú pues eres ateo, pues seguramente te va a pasar algo así. Si no te gusta el cristianismo, si es tu aguijón en la carne, pues intentarás destruirlo de alguna manera y encontrar contradicciones aparentes, pero realmente vas a ver, si eres sincero, si buscas la verdad con una mente y un corazón abierto, vas a ver que no es así. Sigamos. La Biblia tiene dificultades, eso 100% seguro. Estamos hablando de un libro muy antiguo, ¿vale? Y no escrito en español, ¿vale? Ni en latín, que se le parece. Estamos hablando de un libro escrito en hebreo, en arameo y en griego. Y no el griego moderno tampoco, ni el hebreo moderno. Estamos hablando de un libro que empieza a escribirse aparentemente en 1400 antes de Cristo y termina de escribirse más o menos en el 100 después de Cristo. Imagínate cuántas dificultades de entendimiento e interpretación puede tener. La Biblia tiene dificultades y contradicciones aparentes. Todas, no obstante, se resuelven con el estudio, el tiempo y la investigación a fondo. Amigos, si tú quieres conocer la verdad, tienes que pagar un precio. Y el precio es el tiempo que tú vas a invertir en estudiar las Escrituras, en intentar orar, en pedirle sabiduría a Dios y buscar en recursos que hoy en día con el internet y con todo lo que tenemos no tenemos excusa para no investigar la verdad. Un ejemplo de una gran obra de referencia en español sobre el asunto, para cualquiera que se pregunte sobre este tema de las contradicciones, sería Diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas, editorial Cliet, Tarrasa, Barcelona, España. Diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas. Escrito por un erudito del siglo XIX, revisado, añadido, complementado por Santiago Squine. Seguimos. Entonces, el número 7, ¿se corresponde el contenido de la Biblia, sus afirmaciones, con la realidad externa? Porque las contradicciones, el A y el no A que hemos hablado, se refiere a lo interno, a lo que tú lees en la Biblia. Pero lo que la Biblia nos dice está en concordancia con lo que nosotros podemos averiguar a través de la investigación del mundo externo. Fácil respuesta, sí, siempre, al menos hasta ahora. Y fijaos que no llevamos poco tiempo. ¿Vale? Sigamos. Las corroboraciones externas del relato bíblico se dan tanto a nivel textológico, es decir, de encontrar textos, o por ejemplo, inscripciones y demás, como a nivel arqueológico, ¿vale? Podríamos poner como un ejemplo, por ejemplo, el descubrimiento de una inscripción
de que Poncio Pilato existió, evidencias de la existencia del rey David y muchísimas más cosas, o el reino de David. Evidencias, por ejemplo, cuando leemos a Lucas, pues se burlaban de sus afirmaciones porque él es el más falseable, Lucas, de todos los escritores del Nuevo Testamento, porque da muchísimos datos geográficos e históricos. Se burlaban de él los estudiosos en el siglo XIX. ¿Qué está diciendo este? Pero llega el siglo XX y la arqueología habla. Y se corrobora que todo lo que Lucas decía, pues tenía razón. Y es que tenía razón hasta tal punto que, por ejemplo, un tipo de gobernantes, que en griego utiliza la palabra asiarcas, un ejemplo solamente, que se utilizaba en un lugar muy específico, entre tal año y tal año, porque existía ese oficio en el Imperio Romano llamado asiarca, gobernador de Asia, de esa región. Concretamente, él habla, se sitúa, o sea, está bien situado en el marco histórico esa palabra, no es anacrónica, justamente utiliza la palabra de las personas encargadas, de los gobernantes de ese lugar, encargados justo entre esa fecha y esa fecha. ¿Qué quiere decir? Testigo ocular. Alguien que estuvo ahí, alguien, como dice Lucas, estábamos con Pablo. Y él escribe, como compañero de Pablo, la historia de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí es donde vemos este tipo de cosas. Yo os he dado solo un ejemplo, pero podríamos dedicar toda una conferencia sobre el tema de las corroboraciones de la arqueología a los relatos del Nuevo Testamento. Esto es impresionante. Las corroboraciones externas de la verdad bíblica se dan en el diario vivir, además. No solamente hablemos de lo alto y de las ciencias y de las investigaciones. Como dice Pablo, no muchos de vosotros sois sabios, ni muchos de vosotros, ¿no? Tenéis una gran formación y tal, pero hay cosas que son alcanzables y que son para todos los hijos de Dios. Las corroboraciones externas de la verdad bíblica se dan en el diario vivir de tu persona. Su descripción del mundo, el pecado del ser humano y de la transformación espiritual radical que sigue a todos los que nacen del Espíritu Santo mediante la fe de entrega a Jesús como Señor y Salvador, todas estas cosas han demostrado y siguen demostrándose reales en el día a día. Además, Cristo está con los creyentes todos los días hasta el fin del mundo, según sus palabras. Él es Emmanuel. Es una realidad que todos los hijos de Dios pueden experimentar en su día a día en relación con Dios en Cristo Jesús. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, sabes de lo que te estoy hablando. No es que tú lo creas porque está escrito ahí afuera, es que tú lo has ido comprobando, la realidad de Dios, la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios, el Dios de los detalles, la maldad humana que hay, los falsos maestros y profetas, los que dividen. Todo lo que dice la Escritura es tal cual, no es algo ahí abstracto que está ahí a lo lejos y te tienes que imaginar un mundo y una cosmovisión alejada de la realidad. No, todo lo que nos dice es la realidad, corresponde con la realidad. ¿Y sabéis la definición de la verdad? Es aquello que corresponde con la realidad. 8, y terminamos con esto. Bien, estoy en el límite. ¿Por qué sola Escritura? Bien, ¿por qué sola Escritura? Porque la Biblia es la única autoridad infalible para la fe y la conducta de todo hijo de Dios. Por eso sola Escritura. No es la única autoridad en tu vida, porque entonces los cristianos nos olvidaríamos de los padres como autoridad cuando somos pequeños, nos olvidaríamos de los pastores, de los maestros, de los profesores del colegio. Si yo soy cristiano,
Ni hago caso ni al gobierno ni a nadie. Pero no es eso lo que enseña la Escritura. Ni es eso lo que pretende ser la Escritura. Sino que es la única autoridad infalible. Mientras tus padres, tus profesores, tus maestros, tus pastores pueden estar equivocados porque son seres humanos, como nos decía Pedro, esto no tiene una autoridad ni un origen humano. Esto no se equivoca. Ninguna palabra, dijo Jesús, la Escritura no puede ser quebrantada. Es la única autoridad infalible para la fe y la conducta de todo hijo de Dios. Eso es lo que la Escritura nos dice que es y lo que es. Es la única, amigos, de la que una autoridad apostólica como Pablo declara que es theopneustos, inspirada por Dios. Es suficiente para hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es útil para que seamos cualificados, enteramente preparados para toda buena obra. Es escritura que no puede ser quebrantada. En medio de otras posibles fuentes de autoridad, la Escritura es la palabra profética más segura. Y vamos a repasar. Hemos hablado entonces hoy, ¿por qué la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué dice sobre sí misma? ¿Es eso verdad? ¿Por qué estos y no otros libros? ¿Ha llegado su texto fielmente hasta nuestros días? ¿Tiene contradicciones internas? ¿Se corresponde con la realidad externa? ¿Y por qué sola Escritura? Porque es la única autoridad infalible para nosotros, la suprema autoridad para los cristianos. Y acabamos de decirlo, ningún magisterio, ninguna revelación, ninguna doctrina humana se puede sobreponer o equiparar a la autoridad de la Escritura. La Biblia es la verdad. La Biblia es el libro inspirado por Dios para la humanidad. Vamos a reflexionar para concluir. Leamos el Salmo 19, 7 al 10. Si queréis podéis recitarlo junto a mí. La ley de Yahvé es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahvé son rectos, alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, las gotas que destilan del panal. Esto es la palabra de Dios, viva y eficaz, que puede transformar tu vida si pones tu fe en su autor, que se encarnó hace unos 2000 años, vivió entre nosotros una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Confía en las Sagradas Escrituras, confía en la Biblia. Que Dios te bendiga y muchas gracias por escuchar.